Bueno, anemia hemolítica es quizá uno de los temas muy importantes que vamos a ver en lo que corresponde al tema de anemias, pero quizá el más frecuente de todos es la anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? Es la más común de todas. Entonces, existen, claro, otros tipos de anemias hemolíticas que son las no inmunes, que tienen menos frecuencia de forma general. Entonces, nos vamos a enfocar mucho más a lo que es esta parte de la anemia hemolítica autoinmune. A las otras les vamos a ver de forma más, digamos, superficial, obviamente porque generalmente ya es manejo de especialidad que se hace con estos pacientes. Repito, también la frecuencia en la población es menor, obviamente son muy importantes también, pero como el objetivo de ustedes es ser médicos de atención primaria, entonces van a recibir las nociones básicas de estas enfermedades. Ahora, en realidad el tema es bastante largo, yo lo tengo dividido en partes. Hoy vamos a ver estrictamente lo que es la introducción de anemia hemolítica. Vamos a ver factores comunes que se requieren para conocer cómo hacer el abordaje de un paciente que tenga anemia hemolítica. Pero ya en las clases subsecuentes vamos a ir viendo tema por tema cada una de las anemias que causa, o cada una de las enfermedades que causa hemólisis. Entonces, ¿qué entendemos por anemia hemolítica? Pues anemia hemolítica es una destrucción acelerada de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, como pueden entender, esta destrucción de los glóbulos rojos no depende de la médula ósea. La médula ósea, de hecho, en esta enfermedad se encuentra funcionando y trabajando con normalidad, o podríamos decir más bien, está aumentada en su trabajo, ¿sí? Esta destrucción en general lo que hace es producir una disminución de la vida de los glóbulos rojos. De ahí que los pacientes desarrollen anemia, no porque la médula no produzca, sino porque en realidad los glóbulos rojos viven menos tiempo de lo que normalmente deberían vivir. Entonces, un poco en intento de compensar este asunto, la médula ósea sufre un proceso de hiperproliferación, que eso traducido en exámenes de laboratorio, estamos hablando de los reticulocitos. Vamos a tener reticulocitos elevados en este tipo de enfermedades, que son las anemias hemolíticas. Ahora, es común que como datos acompañantes de la anemia hemolítica, lo más frecuente es que se acompañen de ictericia, ¿sí? Y además esplenomegalia. La ictericia es comprensible. ¿Por qué el paciente hace ictericia? Porque cuando se rompe el glóbulo rojo, la hemoglobina se transforma en bilirrubina. Entonces, de ahí que el paciente tenga ictericia. Pero ¿por qué esplenomegalia? En realidad la esplenomegalia se da porque la destrucción de los glóbulos rojos usualmente es en el vaso, ¿no? Entonces, por eso el vaso aumenta de tamaño debido al incremento de la destrucción en, a ese nivel, ¿cierto? La esplenomegalia es un acompañante frecuente también en este tipo de enfermedades. Ahora, no es el único lugar donde se rompen los glóbulos rojos, también pueden destruirse dentro de las arterias, dentro de las venas, también pueden destruirse dentro de los capilares, ¿no? De los capilares sanguíneos. Entonces, este tipo de hemólisis obviamente ya no es una hemólisis igual en el vaso, ¿no es cierto? Entonces, el vaso estaría de tamaño normal, no habría esplenomegalia. A esta hemólisis nosotros le conocemos como hemólisis intravascular, es decir, dentro del vaso sanguíneo. Se refiere a arterias, capilares y las venas, ¿no? Ahí se destruye y entonces es una hemólisis intravascular. Por tanto, cuando el glóbulo rojo se rompe en el vaso, ¿sí? y se produce la esplenomegalia, a este tipo de hemólisis le conocemos como hemólisis extravascular. Muy bien. De forma general, lo que el paciente va a tener es una anemia que puede ser macrocítica o puede ser normocítica, y aquí me falta, puede ser también microcítica. O sea, recuerden que a las anemias hiperproliferativas no las dividíamos según el volumen corpuscular, porque pueden ser cualquiera de las tres, macro, micro o normo, ¿no? Cualquiera de las tres. Los reticulocitos siempre van a estar elevados, eso es muy importante. La ictericia, sí, se presenta sobre todo por incremento de la bilirrubina indirecta, y además vamos a tener elevación de la deshidrogenasa láctica. Ok, ¿por qué se eleva la deshidrogenasa láctica? La deshidrogenasa láctica es una enzima que está dentro de todas las células, no es exclusiva de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Pero cualquier destrucción celular
va a producir incremento de la deshidrogenasa láctica. Y esto es muy importante entender. Si yo tengo un paciente que tiene solo elevación de la deshidrogenasa láctica, ¿cómo interpreto yo este problema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué debería pensar yo si solo tiene elevación de deshidrogenasa láctica? ¿Qué es lo que ustedes pensarían? Que están muriendo muchas células. Exacto, que está muriendo células. ¿Cuál célula? Pues ahí sí, ya no sabemos, ¿no? No es específica de ninguno. Simplemente hay destrucción celular. ¿En qué tipo de enfermedades podemos encontrar nosotros destrucción celular así acelerada? El cáncer. El cáncer, exactamente. Lo usual es que cuando yo encuentro deshidrogenasa láctica elevada, mi cabeza primero piensa en cáncer, ¿no? No vamos a pensar en hemólisis, porque la hemólisis se debería acompañar de ictericia. Entonces, es la suma de las dos. Ictericia con deshidrogenasa láctica elevada. Eso sí me hace pensar que el paciente tenga hemólisis, ¿ok? Ahora, hay algo interesante aquí, algo más que debemos conocer, que es la hemólisis compensada. ¿Qué es esto de hemólisis compensada? Hace rato habíamos dicho que la médula entra en un estado de hiperproliferación y puede que este estado de hiperproliferación alcance a compensar la destrucción de glóbulos rojos. Es decir, el paciente no tiene anemia porque la médula ósea le aporta los suficientes glóbulos rojos como para que no haya anemia. Entonces, el paciente vive con normalidad. Según él, no tiene síntomas, no tiene nada, porque no tiene anemia. Sin embargo, sus glóbulos rojos sí se están rompiendo. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Reticulocitos elevados, bilirrubina indirecta elevada y deshidrogenasa láctica elevada. Entonces, eso ya es el perfil de hemólisis. Repito, ¿cuál es el perfil de hemólisis? Reticulocitos elevados, bilirrubina indirecta elevada y deshidrogenasa láctica elevada. Estos tres serían el perfil de hemólisis. Con eso yo digo, el paciente posiblemente esté hemolizando. Claro, no tiene anemia, pero sabemos que puede estar compensado, tener un estado de hemólisis compensada. Muy bien. Entonces, las anemias hemolíticas de forma general se pueden dividir en congénitas o adquiridas. Obviamente, la gran mayoría de enfermedades que producen hemólisis son congénitas. Ya vamos a ver que muchas de ellas son de características congénitas. Sin embargo, las más frecuentes son adquiridas. ¿Cuáles? La anemia hemolítica autoinmune es una enfermedad adquirida y es la más frecuente de todas. ¿Okay? Puede ser hemólisis extravascular cuando la destrucción del glóbulo rojo se produce en el vaso, ¿no? Y obviamente el acompañante es la esplenomegalia. O puede ser una hemólisis intravascular, en cuyo caso el paciente, el glóbulo rojo, perdón, se destruye en la arteria, en el capilar o en las venas, ¿no? Se destruye dentro de los vasos sanguíneos. Puede ser intrínseca. ¿Qué significa esto de intrínseca? Cuando el glóbulo rojo es el enfermo, es el culpable, es el que se destruye porque tiene algún problema que pues hace que se rompa fácilmente. O sea, o puede ser extrínseca cuando existe algo fuera del glóbulo rojo que lo está destruyendo. Otra vez el ejemplo, para entender esto sería una anemia hemolítica donde el anticuerpo es el que provoca la destrucción del glóbulo rojo. Ya vamos a ver más adelante cómo es esto de las eh, hemólisis extrínsecas. Bueno, los signos y síntomas. En general, los signos y síntomas de la anemia hemolítica son los mismos de cualquier otra anemia, pero también los datos de hemólisis. Vamos a tener fatiga, debilidad, fatiga o astenia, ¿no? Debilidad, palidez y disnea. Recuerden, estos son los datos del síndrome anémico, ¿no es cierto? Signos y síntomas derivados de la anemia. Pero también vamos a tener datos de la hemólisis, como es la ictericia, la esplenomegalia. Recuerden que la esplenomegalia se produce por el incremento de la destrucción de glóbulos rojos en el vaso, y la hemoglobinuria. ¿Qué es esto de hemoglobinuria? Recordemos un momento que hay hemólisis que se produce dentro de las arterias, dentro de los capilares o dentro de las venas. Por poner un ejemplo así para entender esto un poquito mejor, digamos que un glóbulo rojo se rompe en la arteria radial, ¿sí? En ese momento se libera la hemoglobina, ahí en la arteria radial, pero en la arteria radial esa hemoglobina no se puede convertir a bilirrubina. Para que esa hemoglobina se pueda transformar en bilirrubina, necesita un macrófago. ¿Qué le toca a esa hemoglobina? Navegar.
todo el sistema circulatorio hasta encontrar un macrófago. Entonces, pongamos un ejemplo, está la arteria radial, se rompe el glóbulo rojo, se libera la hemoglobina, y la hemoglobina va en el plasma durante todo el trayecto arterial, luego va por el trayecto venoso, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, circulación pulmonar, llega a la aurícula izquierda, llega al ventrículo izquierdo y finalmente sale por la aorta a la circulación sistémica. Por fin logra llegar al vaso y en el vaso se encuentra con el macrófago. Y el macrófago se encarga de convertir esa hemoglobina en bilirrubina. Miren cuánto pasó como hemoglobina libre antes de convertirse en bilirrubina. Sin embargo, 20% de la fracción de eyección, 20% del gasto cardíaco se van a ir al riñón. En ese 20% puede irse también algo de hemoglobina. Esa hemoglobina libre llega al riñón, llega al glomérulo y se filtra en el glomérulo. Finalmente se elimina en la orina y eso nos da la hemoglobinuria. La hemoglobinuria le da el color característico de cola manzana a la orina, no coluria, no estoy hablando de coluria, es otra cosa. Estamos hablando aquí de hemoglobinuria. Entonces, podemos decir lo siguiente: esplenomegalia es igual a hemólisis extravascular y hemoglobinuria es igual a hemólisis intravascular. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Doctor, disculpe, Sí, ¿puede repetir lo de la hemoglobinuria? ¿Os ya. explicar otra vez, por favor? Sí, repito, la hemoglobina no puede convertirse solita en bilirrubina, necesita enzimas para eso. ¿Y dónde están las enzimas? En los macrófagos. Entonces, ¿qué le toca a la hemoglobina? Viajar toda la sangre hasta encontrar un macrófago. Sin embargo, esta hemoglobina que está viajando puede primero llegar al riñón, en el riñón se filtra y se elimina por la orina en forma de hemoglobinuria. ¿Sí? Entonces, la hemoglobinuria es una manifestación de la hemólisis intravascular. No sé si quedó claro. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente. Finalmente, ¿cómo hago el diagnóstico? No es muy diferente, ya vimos el algoritmo. Ustedes recuerdan que habíamos visto en el algoritmo que los pacientes tienen aumento de reticulocitos y hay dos opciones. O es pérdida aguda de sangre o es anemia hemolítica. Lo usual es que encontremos baja hemoglobina, de 7 a 10 gramos. Lo usual que encontremos anemia. Recuerden que sí puede haber unos pacientes que no tengan anemia, que va a tener aptoglobinas disminuidas. Esto de las aptoglobinas, déjenme les explico luego cómo es esto de las aptoglobinas. Finalmente puede haber un volumen corpuscular medio aumentado, ¿sí? ¿Por qué un volumen corpuscular medio aumentado? Porque los reticulocitos, que son células inmaduras, están aumentados también, como se ve acá abajo. Y estos reticulocitos normalmente son más grandes que un glóbulo rojo normal, por tanto el volumen corpuscular medio suele estar aumentado. Digamos, es más frecuente que sea un volumen corpuscular medio aumentado. Sin embargo, también puede haber normocitos y también puede ser microcitos. Si no, es exclusivo. Sí, de todas maneras puede haber volumen corpuscular medio aumentado. Ya les había dicho aumento de reticulocitos, aumento de deshidrogenasa láctica hasta en el 93% de casos y aumento de la bilirrubina indirecta hasta en 87% de casos. Ok, no sé si está claro, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, ¿verdad? Fíjense, por favor, en esta parte de aquí estamos viendo a las perfil de hemólisis, ¿no es cierto? ¿Cuáles son el perfil de hemólisis? Reticulocitos que están elevados, tenemos a la deshidrogenasa láctica que está elevada, ya, perdón, y la bilirrubina indirecta que está elevada. Ahora, me falta explicarles este de aquí, las aptoglobinas disminuidas. ¿Qué es la aptoglobina? La aptoglobina, para esto, permítanme hacer aquí un dibujo. Sí, las aptoglobinas normalmente son proteínas presentes en el plasma en una concentración aproximada de 100 miligramos, más o menos. Vamos a ponerle aquí a esto. ¿Sí? Digamos que esto de acá
es una aptoglobina. Ya. Entonces, las aptoglobinas son proteínas que están circulantes en la sangre, en esa concentración. Pero cuando se rompe el glóbulo rojo y se libera la hemoglobina, se va a formar un complejo aptoglobina-hemoglobina. Ya. Recuerden ustedes que la hemoglobina tiene... debió haber cambiado de color. Bueno, no importa. La hemoglobina tiene dos fracciones. La fracción M, que es la que forma la bilirrubina, y la fracción globina, que es una cadena proteica parte de la hemoglobina. ¿Sí? Entonces, la aptoglobina que está circulante en sangre se junta a la globina que se elimina del glóbulo rojo destruido, ¿sí? Y se forma un complejo que se llama complejo aptoglobina-globina. Este complejo es medido en laboratorio, o sea, si el laboratorista busca solo la aptoglobina, ¿creen que va a encontrar aptoglobinas en este paciente? ¿Qué dicen ustedes? Repito No, la porque pregunta. probablemente, ¿Sí? no, porque probablemente ya está hecho un complejo, ya no hay solo aptoglobina. Exactamente, ya no tengo solo aptoglobinas, ahora es un complejo. Entonces el laboratorista busca y no encuentra y dice, no, doctor, están disminuidas. Entonces esto es generalmente lo que nosotros buscamos en los pacientes con anemia hemolítica. Reticulocitos elevados, aumento de deshidrogenasa láctica, aumento de bilirrubina indirecta y las aptoglobinas estarían disminuidas. Eso es lo que buscamos en los pacientes. Fíjense, de hecho, si yo mido la sensibilidad y especificidad de las pruebas, el aumento de la deshidrogenasa láctica y las aptoglobinas bajas me dan una especificidad del 90% y aumento de la deshidrogenasa láctica, perdón, normal, con aptoglobinas más de 25 miligramos tiene una sensibilidad del 92% para el diagnóstico de anemia hemolítica. Fíjense entonces lo importante que es la deshidrogenasa láctica juntarles con las aptoglobinas. ¿Sí le queda claro esto de la sensibilidad y especificidad? ¿Sí o no? ¿Qué es la Si sensibilidad? nos puede explicar lo de especificidad y sensibilidad. Ya. Especificidad significa que una prueba es capaz de detectar a los que están verdaderamente sanos. ¿Sí? Y sensibilidad es la capacidad de la prueba de detectar a los que están verdaderamente enfermos. ¿Sí me entiende? O sea, la prueba es muy sensible para detectar a los enfermos. Y la prueba es muy específica para poder detectar a los verdaderamente sanos. No sé si queda claro. Mm, no. No, No, ya, sensibilidad, 92%. O sea, yo si tengo un paciente con deshidrogenasa láctica normal y aptoglobinas más de 25, la prueba es tan sensible para poder detectar a las personas que están realmente enfermas. ¿Sí? Descartaríamos enfermedad en el 92% de casos. ¿Me entiende? En cambio, si el paciente tiene deshidrogenasa láctica elevada y aptoglobinas bajas, es específico en el 90% para decir que el paciente sí está enfermo. No sé si está claro. Sí, doctor, ahí está más claro. Ya. Entonces, esto es muy importante. Entonces, toda prueba de laboratorio tiene estos dos marcadores que se llaman sensibilidad y especificidad. Eso es para poder descartar a los enfermos, descartar a los sanos y diagnosticar a los enfermos, ¿no? Toda prueba tiene su sensibilidad y especificidad. Y ustedes pueden ver que esta combinación de deshidrogenasa láctica y autoglobinas tienen una sensibilidad y especificidad más del 90%. Es muy buena para hacer el diagnóstico. A eso quería llegar. Ahora sí, no sé si quedó claro ya. ¿Sí? Sí, doctor.
Muy bien, ¿cómo se clasifica la anemia hemolítica? Este cuadrito de aquí ya lo habíamos visto en una diapositiva anterior. ¿Sí? Estas son todas las anemias debidas a destrucción de los glóbulos rojos. Anemias hemolíticas, recuerden que yo les mencionaba que todos son reticulocitos elevados. Sí, las causas de la anemia hemolítica pueden ser por causas intrínsecas, o sea, dentro del glóbulo rojo, o por causas extrínsecas fuera del glóbulo rojo. Vamos a centrarnos primero en estas, ¿no? Las causas intrínsecas. ¿Qué significa? Que el glóbulo rojo está enfermo. ¿Y por qué puede estar enfermo? Porque hay defectos en la membrana celular. Porque la hemoglobina es la que está enferma, es la que está alterada. O porque la maquinaria enzimática que tiene el glóbulo rojo está alterada. Cualquiera de estos problemas lleva a la destrucción del glóbulo rojo, y esto es por culpa del mismo glóbulo rojo, o sea, causa intrínseca. Como pueden darse cuenta, todas estas causas son generalmente hereditarias. Miren, esferocitosis hereditaria, linfocitosis hereditaria. Las talasemias son hereditarias, anemia de células falciformes son hereditarias, hemoglobinopatías son hereditarias, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es hereditaria, o deficiencia de piruvato quinasa son hereditarias generalmente, todas estas, ¿sí? Ahora, en cuanto a las anormalidades extrínsecas, las más importantes, las más frecuentes son las anemias hemolíticas inmunes. Entonces, en este grupo tenemos a las anemias hemolíticas autoinmunes que se producen por la presencia de anticuerpos en contra del glóbulo rojo. Estos anticuerpos pueden ser autoanticuerpos, por eso se llama autoinmune, que es digamos, la anemia hemolítica más frecuente. Pero también puede ser anticuerpos inducidos por medicamentos, o sea, hay medicamentos que pueden producir anticuerpos, y también existe una variedad que se llama aloinmune. ¿Qué es esto de aloinmune? Significa que se producen anticuerpos durante una transfusión sanguínea. Serían entonces anticuerpos contra antígenos de una transfusión. No son autoanticuerpos, sino son anticuerpos en contra de una proteína que tiene el donador. Si el receptor produce anticuerpos en contra de una proteína que tiene el donador. Entonces, es otro escenario completamente diferente, ¿no es cierto? Autoanticuerpos, el mismo paciente produce anticuerpos en contra de sus propios glóbulos rojos. En cambio, aquí son anticuerpos en contra de los antígenos del donador. ¿Ok? Se llama autoinmune y es la más frecuente de todas las anemias hemolíticas, la anemia hemolítica autoinmune. Ahora existe también de causa mecánica, por ejemplo, microangiopatía. ¿Qué es esto? Está dañado el sistema vascular, está dañado los capilares sanguíneos. Entonces el glóbulo rojo, al intentar pasar por ese capilar que está destruido, que está mal, que está alterado, lo que va a pasar es que se va a romper el glóbulo rojo. Y eso se llama microangiopatía. Este problema no es del glóbulo rojo, obviamente, el daño es del vaso sanguíneo que está alterado. Generalmente son enfermedades autoinmunes que producen este tipo de trastornos, ¿no? Que nos dan anemias hemolíticas. Ahí dice causas cardíacas. ¿A qué hace referencia esto de causas cardíacas? Por ejemplo, una válvula protésica. Tenemos un paciente que tenga una válvula mitral protésica. La sangre tiene que pasar por esa válvula protésica, pero los glóbulos rojos chocan contra la válvula y al momento de chocar, pues se destruyen. Y eso es una hemólisis mecánica del glóbulo rojo, ¿no? Bueno, agentes físicos, químicos o agentes infecciosos también pueden provocar la destrucción de glóbulos rojos y todos estos no tienen nada que ver con el glóbulo rojo. Por ejemplo, hablamos del paludismo cuando hablamos de agentes infecciosos. En este caso, el plasmodium se mete dentro del glóbulo rojo y lo destruye, ¿no? Entonces, esto ya no tiene que ver con enfermedad del glóbulo rojo como tal. Recuerden, por favor, la más frecuente es la anemia hemolítica autoinmune. Entonces, hay una prueba más que se llama prueba de Coombs, pero antes de contestar esto, quiero yo pasarles un poquito a esto, regresarme a esta diapositiva. Puedo yo tener un paciente que tenga aumento de reticulocitos, que tenga deshidrogenasa láctica elevada, que tenga bilirrubina indirecta elevada, que tenga las aptoglobinas bajas, es decir, que tenga una anemia hemolítica. Esto me dice, este paciente tiene anemia hemolítica, ¿ok? Todo lo que estamos viendo. Aumento de bilirrubina indirecta, aumento de deshidrogenasa láctica, aumento de reticulocitos y las aptoglobinas están bajas. O sea, paciente tiene anemia hemolítica. La siguiente pregunta que yo me tengo que hacer ¿se trata de una anemia hemolítica inmune
o se trata de una anemia hemolítica no inmune. Recordemos que la más frecuente es de este grupo, ¿no es cierto? Las autoinmunes. Entonces, hay un examen que me sirve para buscar anticuerpos en contra de los glóbulos rojos. Ese examen se llama test o prueba de Coombs. ¿Sí? Les voy a explicar esto para que me entiendan más fácilmente. Aquí yo tengo, en la parte alta de esta imagen, vamos a ver la prueba de Coombs, sí, directa, en donde estamos tomando sangre del enfermo. Miren, es la sangre del paciente, en donde vamos a ver que el glóbulo rojo está cubierto por las inmunoglobulinas. De paso les explico, la inmunoglobulina no destruye el glóbulo rojo. La inmunoglobulina lo que está haciendo es marcarle al glóbulo rojo. ¿Por qué? El glóbulo rojo está circulante, cargado de inmunoglobulinas. Hagan de cuenta el bus en la mañana lleno de gente, como estábamos antes de la pandemia, ¿no? Gente hasta afuera, ¿no es cierto? Colgados en el bus. Así andan estos colgados del glóbulo rojo, ¿no? Hasta que llegan al vaso. En el vaso, pues, el macrófago enseguida se da cuenta que están ahí las inmunoglobulinas, lo que hace es destruir ese glóbulo rojo. O sea, es decir, las inmunoglobulinas le marcan al glóbulo rojo para que lo destruya. La destrucción se produce en el vaso, ¿sí? Entonces, cuando yo le tomo la muestra de sangre al paciente, obviamente, los anticuerpos van a estar pegados en la membrana del glóbulo rojo. El siguiente paso es agregarle a esta sangre una gotita de suero de Coombs. Este suero de Coombs en realidad es otro anticuerpo, fíjense. Es un anticuerpo procesado en laboratorio. Se llama también antiglobulina. ¿Qué entendemos por esto? Significa que estos anticuerpos van a buscar otro anticuerpo. Digámoslo así. Es un anticuerpo en contra de otro anticuerpo. Si quieren ustedes decirle de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden, estos no les destruyen. Lo que hacen es unirse. Fíjense cómo se unen. Aquí este anticuerpo se une con este anticuerpo que está con este glóbulo rojo y acá se une con este otro glóbulo rojo. Y así fíjense cómo se van formando enlaces entre todos estos, de tal suerte que se forma una masa de todos estos glóbulos rojos pegados. Y esto se deposita en el fondo del tubo de ensayo en forma de un botón. Y ese botón es el resultado positivo de la prueba de Coombs. ¿Qué significa? Que el paciente ha tenido anticuerpos dirigidos, anticuerpos pegados en la membrana del glóbulo rojo. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Sí, doctor. Muy bien. Existe otra prueba que se llama prueba de Coombs indirecta. Vamos a explicar de qué se trata. Miren, aquí no estamos usando sangre. Utilizamos el puro plasma del paciente, ¿no es cierto? Por centrifugación. Le sacamos la sangre, le centrifugamos y nos quedamos solo con el plasma. Aquí se supone que en este caso los anticuerpos están suspendidos en el plasma. Aquí están los anticuerpos. Sí, lo que hacemos es en la prueba indirecta es colocarle una gotita con glóbulos rojos conocidos. Yo ya sé que estos glóbulos rojos son normales, ¿sí? Entonces le pongo esta gotita y fíjense lo que pasa aquí. Entonces, los anticuerpos que estaban en el suero, estaban en el plasma, se pegan inmediatamente en la membrana del glóbulo rojo. O sea, estamos volviendo a esto. El siguiente paso es ponerle la antiglobulina y finalmente se va a formar el botón en el fondo del tubo con resultado positivo. La prueba se llama indirecta porque yo busco anticuerpos en el suero. Sí, anticuerpos contra el glóbulo rojo, pero que están presentes en el suero. Ok. No sé si ustedes han escuchado de una enfermedad ginecológica en la que se utiliza este tipo de pruebas. Más bien obstétrica, no más que ginecológica. Creo que no todavía, no ven esto, ¿verdad? Bueno, esto nos ayuda un poco a entender lo que pasa con la anemia o enfermedad hemolítica del recién nacido o también la incompatibilidad RH. ¿Sí? No sé si han hablado de esto en ginecología. ¿Qué es lo que ocurre? Una mujer que es ORH negativo, okay, ORH negativo, se casa con un varón que es ORH positivo. ¿Sí? Cuando coinciden un niño, obviamente por herencia, ¿qué va a ser el bebé? ¿ORH positivo o ORH negativo? ¿Qué es lo que saldría el bebé? RH negativo. Sí, ORH positivo, ¿no es cierto? El positivo es dominante sobre el negativo, entonces el niño va a tener ORH positivo.
Recuerden, la mamá es negativa, ¿sí? Ahora, en el primer embarazo realmente no pasa nada, el niño se desarrolla con sus glóbulos rojos o RH positivos y la mamá tiene sus glóbulos rojos o RH negativos. El problema está durante el parto, porque existe una mezcla, durante el parto, una mezcla de sangre, de la sangre materna con la sangre fetal. Y entonces la mamá capta a ese antígeno que ella nunca conoció en su vida, que es el RH positivo. Recuerden que la mamá es negativa. Entonces la mamá forma anticuerpos en contra del RH positivo. ¿Sí? Cuando la mamá se embaraza por segunda vez, ¿sí? Ya recuerden que ya nació ese bebé, cuando se embaraza por segunda vez, el producto, ¿qué tipo de sangre va a tener? Probablemente, en el segundo embarazo. Positivo igual. Va a ser también ORH positivo. Entonces la mamá ya tiene anticuerpos dirigidos contra el RH positivo. ¿Qué va a pasar? Van a atacar al feto, al producto. Aborto. Exactamente. Entonces el niño o se muere dentro del útero o nace tan gravemente enfermo que puede fallecer a los pocos días después del nacimiento. ¿Sí? Entonces, una pregunta. ¿A cuál de los dos le hago la prueba de Coombs indirecta? ¿A la mamá o al feto? A la mamá. Exactamente, a la mamá. ¿Por qué? Los anticuerpos son en contra de quién? Del RH positivo. Por tanto, la mamá no va a tener nunca pegados en el glóbulo rojo. ¿Por qué? El glóbulo rojo de la mamá es RH negativo. Entonces, estos jamás se van a pegar al glóbulo rojo de la mamá. Se pegan, se están libres, disueltos en el plasma. Entonces, ¿qué es lo que tengo que agregar yo? Un glóbulo rojo RH positivo. En ese momento, se van a pegar ya los glóbulos rojos y le puedo hacer ya ponerle el suero de Coombs para ver el resultado. Entonces, a la mamá le hago la prueba de Coombs indirecta. Al bebito, ¿qué le hago? ¿Qué prueba le hago? ¿Mm? ¿Cuál de las dos? La directa. Le hacemos prueba de Coombs directa, porque se supone que el niño ya está con los anticuerpos pegados en el glóbulo rojo. Entonces le hago la prueba de Coombs directa y me sale positivo. ¿Sí quedó claro esto? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, para terminar la clase de hoy, fíjense, volvimos a este algoritmo. Recuerden, este algoritmo ya lo conocíamos, ya lo habíamos visto, salvo que está un poquito ampliado. Veamos cómo está ampliado esto. Tengo un paciente con anemia como único hallazgo, en donde los reticulocitos es mayor al 2%. Eso se llama anemia regenerativa. Esta anemia regenerativa es por dos opciones, por pérdida aguda de sangre o por anemia hemolítica. Si el paciente dice, sabe que hace 2 semanas tuve un accidente de tránsito y sangré, pues ya estamos por acá, ¿no es cierto? Pero si el paciente dice, yo no he sangrado para nada, pues posiblemente es una anemia hemolítica. Obviamente tenemos que pedirle el perfil de hemólisis. ¿Cuál es el perfil de hemólisis? El aumento de los reticulocitos, el aumento de la bilirrubina indirecta y de la deshidrogenasa láctica. Correcto. Elevación de bilirrubina indirecta, elevación de deshidrogenasa láctica y aumento de reticulocitos. Si sale todo eso positivo, pues ya, el paciente tiene anemia hemolítica, no hay duda. Lo siguiente es saber si es una anemia hemolítica inmune o es una anemia hemolítica no inmune. Para eso pido la prueba de Coombs. Si el test de Coombs resulta positivo, entonces estamos hablando de una anemia hemolítica inmune. Si el test de Coombs resulta negativo, hablamos de una anemia hemolítica no inmune. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. El día de mañana, la siguiente clase, vamos a seguir con las anormalidades de la membrana de los glóbulos rojos. Estas serían anemias hemolíticas Coombs negativas. Todas las que vamos a ver ahorita son anemias hemolíticas Coombs negativas.